que ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir, el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor, ven a hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, Santo confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars,
Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Estamos hoy en este día, miércoles 11 de octubre del 2017, saludándolos con muchísimo gusto. Oigan, qué cambiazo de la última vez que nos encontramos al día de hoy, ¿eh? El lunes que estaba todo soleado, bonito, hermoso, caluroso, y hoy me topo con ustedes con este brisito que la verdad se antoja riquísimo para un café. Yo me traje mi café, espero que también ustedes se lo estén tomando, así cafeteamos todos juntos en este momento y durante este tiempo. Menos Adri, que le falta su café, trajo agua. No, hombre, Adri, ya se antoja algo más calientito. Pero bueno, entonces un saludo a todos ustedes que nos están escuchando a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos en nuestro programa. Les recordamos cuáles son. Nos pueden ir encontrando ciertamente a través de nuestra página parroquial www.parroquiasanjuanvianney.org, en radio, en FM, en el 88.5, en el Facebook, Parroquia San Juan María Bautista Vianney, en Crisol de la Alegría, en el portal www.portal.radiocrisoldelalegría.com, y para sus comentarios, dudas, también nos encuentran en WhatsApp en el 8123-560895. Así nos pueden enviar sus saludos, así nos pueden mandar sus comentarios. Si quieren que felicitemos a alguien también, entonces les recordamos el número 8123-560895. Igualmente acuérdense que a través de de YouTube pueden encontrarnos también en el canal de Crisol de la Alegría. De hecho, tengo que darles un aviso por ahí, estamos colaborando las diferentes parroquias que estamos participando en este proyecto a través del rezo de las laudes y las vísperas, que son las oraciones de la mañana y de la tarde, la oración oficial de la iglesia que se hace con este libro que se llama El Oficio Divino, y entonces a un servidor le corresponde los miércoles. Entonces por ahí me pueden escuchar y rezar junto conmigo las laudes y las vísperas. Ya en la mañana, ya hoy se pasaron las laudes y ahorita ya están publicadas las vísperas para rezar las vísperas con un servidor dirigiéndolas. Entonces por ahí podemos unirnos también en la oración a través de estos medios. En YouTube buscan Crisol de la Alegría y por ahí aparecen ya las diferentes transmisiones que estamos haciendo. Muy bien, les recordamos que vamos a preparar de una vez nuestras Biblias en el Evangelio que corresponde meditar el día de hoy. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Les recuerdo, es San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Pero primero vamos a pasar al santoral de este día para recordar cuáles son los santos los que la iglesia nos está proponiendo como un modelo a seguir. Hoy tenemos un santo muy especial del que ya iremos viendo un poquito más y extender un poco más la información acerca de su vida. Por lo pronto les recuerdo cuáles son otros santos que celebramos el día de hoy. Celebramos a San Bruno I de Colonia, en la ciudad de Colonia, en la Lotaringia de Germania. San Bruno, obispo que siendo hermano del emperador Otón I, recibió conjuntamente el gobierno de Lotaringia y la función episcopal y llevó a cabo su misión sacerdotal con gran fidelidad, mostrando a la vez su gran magnanimidad como príncipe. En el año del 965, su canonización fue precisamente dentro del culto de la diócesis de Colonia, confirmado en 1870 por el beato Pío IX. También celebramos en este día a San Cánico o Kenneth, en la región de Ossory en Hibernia, hoy Irlanda. San Cánico, abad del monasterio de Agbo, hoy Agbo, uno de los muchos que fundó en el año 599. Fíjense que vamos a comentar un poquito acerca de esta historia porque son santos que van mucho más allá del siglo, son parte de la primera, por así decirlo, de la primera expansión de la iglesia que sin embargo ya encontramos en Irlanda. Entonces vamos a conocer un poco de él. Su padre era un bardo. Cuando era niño solía guardar los rebaños de su padre, pero cuando creció sintió la llamada de Dios y se fue a Gales para ser sacerdote. Fue preparado a la vida monástica por los santos Finiano de Clonard y Cadoc en Gales. Después marchó a Glasgow, después de ser ordenado sacerdote, de visitar Roma para obtener las bendiciones del Papa. Luego regresó a Irlanda, donde obtuvo una buena amistad con los santos Kieran, Congal y Columba. Fundó el monasterio de Aganoe y quizás el de Kilkenny. Predicó en Escocia bajo el gobierno de San Columba y fue el primero en construir una iglesia en el lugar conocido como St. Andrews. Aunque Kenneth y Columba trabajaron a menudo en diferentes lugares, tuvieron una grande amistad y la oración les unió de tal manera que se obraron muchos milagros gracias a ella. Kenneth se hizo famoso por predicar el evangelio con alegría y amor, haciéndolo vida en su proceder. Es un santo muy popular en Irlanda. La ciudad de Kilkenny toma su nombre precisamente. Y por último, bueno, no, todavía nos faltan dos.
San Felipe el diácono, conmemoración de San Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles, que convirtió a los samaritanos a la fe en Cristo. Bautizó al eunuco de Candace, reina de los etíopes, y evangelizó todas las ciudades por las que pasaba hasta llegar a Cesarea, donde, según la tradición, descansó en el Señor. Acordémonos que este santo, de estos diáconos, se dan en un momento muy especial en la iglesia porque se funda una nueva jerarquía. Dentro de la jerarquía se dan los diáconos, que vienen precisamente a hacerse cargo de una manera directa de la labor social de la iglesia, atendiendo a huérfanos y a viudas y haciéndose cargo de los bienes de la iglesia en ese momento. Entonces Felipe forma parte precisamente de estos primeros 7 diáconos que existieron en la iglesia, y a partir de ahí pues vinieron otros diáconos que tenemos todavía en la actualidad. Celebramos también a Santa Soledad Torres Acosta, en Madrid, España, Toledo, virgen que desde su juventud demostró gran solicitud hacia los enfermos, pobres, a los que atendió con total abnegación, especialmente al fundar la Congregación de Siervas de María, Ministras de los Enfermos, en el año de 1887. Muy bien, esos son los santos, y celebramos también de una manera muy especial, porque fue muy reciente, hace 2 años apenas canonizado, a San Juan XXIII, Papa, el Papa bueno, como le decían. Entonces, en un momentito más, después de reflexionar el Evangelio, nos vamos a dar la oportunidad de conocer un poco más acerca de este Papa, que miren, hizo una gran obra dentro de la iglesia. Todos los papas de alguna manera lo han hecho, sin embargo, pues es algo histórico lo que él realizó, convocando el Concilio Vaticano II, que ha dado grandes frutos en la iglesia, que aún estamos en esta tarea de realizar y de desarrollar. Hay quienes dicen, teólogos quienes dicen que todavía no desarrollamos todo lo que el Vaticano II nos está aportando. Entonces, pero toda esta obra surge precisamente de la mente de este gran hombre que fue Juan XXIII. Muy bien, por lo pronto vamos entonces a nuestro Evangelio. Les recuerdo que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Los invito entonces a que nos preparemos. Acordémonos que todo encuentro con la palabra es un encuentro con Dios, que no podemos nosotros separar como si fuera un libro, una literatura esto, porque se trata del mensaje, de la revelación, de la manifestación de Dios mismo, y cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra en la oración. Entonces los invito a que hagamos de esto precisamente un momento de oración. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, fíjense que este pasaje de San Lucas, que obviamente es la oración del Padre Nuestro, sin embargo tiene un énfasis muy especial, que es en el tema de la oración. Ciertamente, San Lucas nos va a confirmar que esta oración viene directamente de Jesús. Sin embargo, no solamente esto, sino que el tema en sí mismo es: Jesús invita a orar, e invita a que esta oración tenga una característica muy especial, que es que podamos entender que es el Padre. Al Padre es al que le estamos hablando, al Padre, a Dios Padre es al que nos estamos dirigiendo, y nos estamos dirigiendo a Él, a esta persona inmensa que es Dios Todopoderoso, con el nombre de Padre Nuestro, nuestro Padre. Una visión plural, una visión que habla de fraternidad, que no es algo particular, que no es algo singular, sino que es algo plural. Es todos, es Padre de todos nosotros, es Padre nuestro. Pero vuelvo a ratificar, se trata del tema de la oración, y precisamente el día de mañana Jesús va a continuar hablando de la oración. Se trata de una oración perfecta, y lo pone en el culmen, en la parte más alta, la oración al Padre, porque esto es lo más correcto, es lo más perfecto, la forma en que Jesús ora a su Padre. Cuando uno imagina y dice: oye, a ver, ¿cómo tengo que orar? Que finalmente eso es lo que los apóstoles están pidiendo. Enséñanos a orar, le dice, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús en ese momento, todavía estamos en este encuentro con sus discípulos, lo consideran como un maestro, y entonces
San Juan Bautista había enseñado a orar a sus discípulos, que es un método que como tal no encontramos así en el Evangelio. Sin embargo, pues se da razón histórica de que existió un modo de orar tal y como Juan le enseñaba a sus discípulos. Ahora Jesús, que es Dios, les va a enseñar cómo orar verdaderamente. Y esta es precisamente la forma de hacerlo. Cuando oren, digan: Padre nuestro. Y encontramos entonces una fórmula maravillosa y sencilla en la que está contenida una serie de verdades y de revelaciones muy importantes. Padre, santificado sea tu nombre. Pudiéramos, y vamos a tener que hacerlo, irnos de uno por uno para entender qué significa el santificar el nombre de Dios. Nosotros decimos que, por ejemplo, hay una frase popular que por ahí ronda, que dice cuando andamos mal, que andamos a lo mejor desanimados, andamos de alguna manera agüitados, como decimos aquí en Monterrey, decimos andamos ahí arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Decimos, no, ya mira cómo andas. Ese ensuciando el apellido habla quizás un poco y nos ayudaría a entender un poco, aunque de manera abismal, este punto de santificar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santificado porque en sí mismo es santo, porque yo tengo un compromiso de santificar el nombre de Dios, de dar honor y gloria al nombre de aquel a quien estoy llamando Padre, porque es mi Padre, porque ha querido ser mi Padre. Tengo que santificar el nombre de Dios, tengo que honrarlo, ¿sí? Y santificarlo es hacerlo santo en medio del mundo, que el mundo pueda entender lo santo que es Dios, que tenemos que defender esta santidad como defendemos el nombre de nuestro papá o de nuestra mamá, que para nosotros esto es importante y es tajante en la defensa del mismo. Entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino del Padre que nosotros queremos que venga es este reino que Jesús está anunciando, es el reino del Padre. Él es el que nos está ofreciendo una vida eterna y una forma distinta de vivir y un mundo distinto, ahí donde reina la justicia, el amor y la paz. Este es el reino que queremos que venga, que se haga presente en plenitud, porque decimos que ya está presente, pero todavía no. Ya está presente entre los que vivimos los valores del reino, en los que vivimos como verdaderos ciudadanos del reino, pero todavía no está en plenitud, porque Dios sigue esperando precisamente que el hombre se venza a sí mismo para que este reino se haga totalmente presente. Danos hoy nuestro pan de cada día. Híjole, esta sentencia, esta afirmación tiene muchas vertientes. Se trata no solamente del pan cotidiano, del alimento de la mesa de nuestras casas. No se trata ni siquiera solamente del trabajo que nos permite tener un sustento diario, sino que se trata también y sobre todo del pan eucarístico, de ese pan que nos nutre verdaderamente y que hace posible que formemos parte del reino. Se trata de que nosotros vayamos consumiendo, comiendo, alimentándonos y nutriéndonos del pan que solo Dios puede dar. Ustedes, los que nos están escuchando y que ya tienen hijos, nietos, ustedes les dan de comer a sus hijos. Es un pan que viene de ustedes. Dios nos concede el trabajo, la salud, pero es un pan que viene de ustedes. Pero hay un pan que solamente Dios puede dar. Es el pan que ha bajado del cielo y ese es Cristo. Y entonces este pan del que Jesús está hablando es el anuncio precisamente de su cuerpo y de su sangre que nos va a dar en alimento. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Híjole, siempre entramos en trabas con ese término, ¿verdad? Con esa afirmación, con esta sentencia de Jesús. El perdón se hace totalmente necesario en la oración. Fíjense qué tan importante es el tema del perdón, que tenemos que mencionarlo en la oración perfecta frente a Dios nuestro Padre, diciéndole: nosotros estamos comprometidos a perdonar, así como nosotros hemos sentido tu misericordia. Dios ha sido misericordioso con nosotros y de esta manera estamos nosotros a ser misericordiosos también con los demás. No nos dejes caer en la tentación. La tentación siempre está presente. Va a estarlo. Siempre seremos tentados. Por eso hay que pedirle a Dios la fuerza en la tentación. Y la tentación en sí misma no se convierte en algo malo. El hombre que es tentado no es un hombre malo. El hombre que es tentado es alguien que es un ser humano en su naturaleza humana, que está siendo probado, que está haciendo precisamente en su labor el demonio de separarlo de Dios. Jesús fue tentado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la tentación?
en la tentación nosotros tenemos que continuar, vivir precisamente esta fortaleza que solamente Dios puede darnos. Hoy estamos recordando y estamos pidiéndole a Dios precisamente que nos ayude en esta oración del Padre Nuestro a que en las tentaciones Él nos pueda ayudar. Fíjense que tuve la oportunidad el domingo pasado que tuve las misas, me tocó estar en capillas. Por la mañana pasan un programa de radio que me gusta de repente escuchar y que tengo la oportunidad de hacerlo entre una capilla y otra. Y sale un padrecito de allá de México que seguramente ustedes lo han escuchado alguna vez, lo imitan mucho a los programas, José de Jesús Aguilar. Y me llamaba la atención porque él publicó en su programa de radio una oración que me gustó mucho, que me quedé con las ganas y dije, a ver, necesito esa oración porque necesito compartírsela a la gente que me escucha a mí también, a mis de la audiencia que me escuchan, ¿no? A mi mamá y a mi abuelita y a quienes me escuchan en el programa, tengo que compartírselas porque era una oración muy interesante. Y entonces finalmente hoy por la mañana le mandé un tweet, hoy que me acordé, entonces le mandé un tweet diciéndole, Padre, le pido por favor que me envíe la oración si tiene la oportunidad. Dije, ¿de aquí a que me responde? Bueno, no, ya me respondió, ya tenemos por ahí la oración. Y una de las cosas que dice esta oración, que yo creo que es muy bella, es eso. Pedirle a Dios que si hoy vamos a ser tentados y vamos a ser probados, que Él nos dé la fortaleza precisamente para vencer esa prueba, para superar esa prueba. Tenemos entonces que acercarnos a Dios. La oración es totalmente necesaria. La oración del Padre Nuestro es la oración perfecta. En ella encontramos precisamente todos los factores de los que queremos hablar con Dios en este diálogo amoroso y confiado entre Él y nosotros. Pero esta oración del Padre Nuestro es una serie no solo de peticiones, si ustedes se dan cuenta. No solamente le pedimos, sino que nos estamos comprometiendo con Él. Por eso es tan importante vivir la oración del Padre Nuestro y decirla con toda la conciencia de la que se trata. Muy bien, bueno, pues este es nuestro evangelio. No sé si ya tenemos por ahí el videíto. Sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces vamos a conocer un poco más acerca de este gran santo que fue San Juan 23, hoy que estamos celebrándolo. Acordémonos que fue muy recientemente canonizado, junto con el Papa San Juan Pablo II. Los dos fueron canonizados en el mismo día. Entonces vamos a conocer qué hizo este gran santo para que ustedes lo conozcan y lo amen y sean muy devotos de él como todos debemos de serlo. Adelante, Adri. Angelo Giuseppe Roncalli nació en Lombardía, Italia, el 25 de noviembre de 1881. Fue el cuarto hijo de un total de 14 hermanos del matrimonio formado por Giovanni Battista Roncalli y Mariana Giulia Mazzolla, quienes trabajaban como agricultores. El ambiente religioso de su familia y la vida parroquial, bajo la guía del padre Francesco Rebuzzini, le proporcionaron a Angelo una sólida formación cristiana. Ingresó en el seminario de Bérgamo en 1892. En 1896 fue admitido en la Orden Franciscana Seglar, haciendo su profesión en 1897. El 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa María de Montesanto. En 1905 fue nombrado secretario del obispo de Bérgamo y en el año siguiente fue el encargado de la enseñanza de historia y patrología en el seminario. Durante la Primera Guerra Mundial ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. En 1921 fue llamado desde Roma por el Papa Benedicto XV para ocupar el cargo de presidente para Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. El Papa Pío XI lo designó arzobispo de Areópoli y fue enviado oficial para Bulgaria el 3 de marzo de 1925. En Bulgaria realizó su labor apostólica visitando las comunidades católicas y estableciendo relaciones de respeto y estima con otras comunidades cristianas, en especial de la Iglesia Ortodoxa. En 1934 fue designado arzobispo de Mesembría y en 1935 fue nombrado delegado apostólico para Turquía. Su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi
mientras servía como delegado apostólico del Vaticano en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial, fue crucial. El 23 de diciembre de 1944, el Papa Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia. Gracias a su cortesía, su sencillez, su buen humor y su amabilidad, pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. El 12 de enero de 1953, el Papa Pío XII lo crea cardenal, siendo designado como patriarca de Venecia. Durante esta época solía navegar por los canales de la ciudad sin la vestimenta de cardenal y detenerse para hablar con los más pobres, quienes le contaban sus problemas. El 28 de octubre de 1958, contando con casi 77 años, Roncalli fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Ni los cardenales ni el resto de la Iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los afectos del mundo. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de Roma visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de 2 meses de haber sido elegido, dio ejemplo de obras de misericordia. Por Navidad, visitó los niños enfermos de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús. Al día siguiente, fue a visitar a los prisioneros de la cárcel Regina Coeli. En 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros, y ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el Concilio Vaticano II. El 2 de diciembre de 1960, se reunió en el Vaticano durante 1 hora con el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Era la primera vez en más de 400 años, desde la excomunión de Isabel I, que la máxima autoridad de la comunidad eclesial de Inglaterra se reunía con el Papa. Durante su pontificado, nombró 37 nuevos cardenales, entre los cuales, por primera vez, un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. Su magisterio social en las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris fue profundamente apreciado. En ambas pastorales se insiste sobre los derechos y deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios. El 11 de octubre de 1962, el Papa Roncalli abrió el Concilio Vaticano II en San Pedro. Desde la apertura del concilio, el Papa Juan XXIII enfatizó la naturaleza pastoral de sus objetivos. No se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos. El 23 de mayo de 1963 se anunció públicamente que el Papa estaba enfermo de cáncer. Falleció en Roma el 3 de junio de 1963. Fue beatificado por el Beato Juan Pablo II en el año 2000. Los 2 pontífices serán canonizados en una misma celebración el 27 de abril de 2014. Bien, bueno, pues regresamos. Solamente una conclusión antes de ir a un corte musical acerca de esto. El Papa Juan XXIII tuvo un pontificado muy breve. Sin embargo, fue un pontificado muy fecundo en el que dejó precisamente el tesoro de este Concilio Vaticano II, que nos ha regalado grandes oportunidades y que sigue siendo todavía sobre la mesa un gran conjunto de cartas y de posibilidades para la Iglesia. Entonces vamos conociéndolo todavía más. Además de esto, pues fuera conocido como el Papa bueno, el Papa noble, el Papa que inspiraba pues precisamente esta imagen de cariño, de ternura. Pues era propiamente, con todo el respeto, pero era un viejito que pues la gente podía ver con muchísimo cariño. Entonces precisamente hoy celebramos a este gran hombre que fue canonizado junto con San Juan Pablo II.
Muy bien, pues vamos ahora sí a un corte musical y regresamos en un momento más para seguir hablando del tema de hoy, que es la iglesia y el arte. Estamos aquí en Vianney, Santo Cura de Ars. Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, porque no hay dos, hay uno, el único, tu Padre y mi Padre, nuestro. ¿Cuántos quisieran decir Padre mío, que estás en mi espacio privado? Padre nuestro, está en el cielo. Y es una buena noticia porque vamos a llegar allá algún día. Lo vas a empezar a vivir desde aquí en la tierra. Pero ¿cuánto te quieres quedar aquí abajo? ¿70 años más? Está bien, pero luego nos vemos allá. Santificado sea tu nombre, porque dice la Biblia que por amor de su nombre nos guía. El nombre de Dios es más poderoso que todas nuestras broncas juntas. Venga a nosotros tu reino. Hagamos todo lo posible para que venga. Venga a nosotros tu reino. Ven, ven, ven. Se lo decimos cada misa. Ven, Señor Jesús, ven. Hay gente que le urge, pero mientras Él viene puede enviarte a ti. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una vez le pregunté a Jesús, ¿qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para servirte mejor. Y me dice, no me estorbes. Hágase en mí según tu palabra, dijo María. Muy similar, ¿no? De tal palo tal astilla. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Joven, la voluntad de Dios, dice la Biblia, que tiene 3 características según Romanos 12. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Buena, no es mala. Perfecta, no tiene defectos. Y agradable, te va a gustar. No te asustes, Dios no anda mandándote a donde no sabes ir. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La cosa ha estado dura, pero no nos ha faltado el pan. No hay un solo pajarito que se quede esperando el pan en el nido, pero no falta el pan. Perdona nuestras ofensas, ya está hablado, ¿eh? Ya lo dijimos en la otra canción. No nos dejes caer en la tentación, especialmente la soberbia, el orgullo. Esa la detesta el Señor. Pero no nos dejes caer en la tentación más peligrosa que yo conozco. Aquella tentación de la que no nos cuidamos porque decimos que nunca vamos a caer ahí. De esa no te cuidas. Cuidado. Líbranos del mal. Líbranos porque desde que te seguimos somos de tu ejército y tenemos enemigos claros. Padre, no lo repitas. Muy bien, regresamos a nuestro programa. Vamos ahora a hablar precisamente del tema que nos corresponde el día de hoy. Fíjense que ha habido una conexión muy íntima dentro de la historia de la iglesia con el arte. Finalmente, porque el arte es una expresión humana que brota de una manera natural y que, pues bueno, ha ido acompañando especialmente la fe desde un inicio. Quizás primero como algo que simbolizaba. Acordémonos que esto de los símbolos se nos da mucho dentro de
nuestra naturaleza humana. Uno cuando, por ejemplo, los noviecitos que quieren expresar su amor, ¿no? Clásico, graban en alguna pared su nombre, las letras, un corazón, o eligen algún signo y entonces lo ponen en su libreta y bueno, ya es un signo. Bueno, esto va haciendo, este simbolismo va arrancando quizás y va dando la oportunidad de que el arte se desarrolle. Y lo mismo sucede entonces con la fe, que desde un principio fue marcando un terreno muy especial en la tarea de la evangelización. Encontramos frescos, decimos nosotros, en las catacumbas, en esos lugares donde se reunían los cristianos de los primeros siglos, de hecho del primer siglo, cuando hubo persecución. Y entonces ahí en las catacumbas encontramos las primeras pinturas, el primer arte cristiano que puede darnos a entender cuál era la mentalidad propia de aquel entonces. Y entonces fue avanzando y después precisamente con la historia, ya que la iglesia termina con esta persecución, dejan de perseguirla y empieza el florecimiento de la fe cristiana, viene entonces la oportunidad de que el arte pueda servir para hacer esta labor catequética finalmente, en la que los templos eran adornados con este arte. Muchas cosas además, no solamente en el sentido de la pintura, también en la música, hay diferentes formas de arte que también surgieron en ese momento, la literatura como en sí misma, y toda esta labor de los artistas ha sido fundamental en la iglesia. En ella, en esta labor y en esta historia, han surgido grandes exponentes históricos que precisamente en su relación con la iglesia han sido conocidos en obras maravillosas, universalmente conocidas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y precisamente a promover que dentro de nuestra iglesia los artistas, estas personas que tienen esta fe arraigada, que dicen, bueno, yo quiero también participar, aportar algo a esta fe de la iglesia, se sientan en la posibilidad de hacerlo, entendiendo muy bien cómo ha ido sucediendo y qué es lo que la iglesia espera de cada uno de ellos, entendiendo a la iglesia, fíjense bien, no como jerarquía, no como los obispos, aunque definitivamente nuestros obispos son quienes custodian la fe cristiana. Dicen, a ver, ten cuidado, esto en sí mismo pudieras considerarlo a lo mejor arte, pero no es un arte cristiano, no es algo que favorezca a la fe. Sin embargo, es de la iglesia en su conjunto como bautizados. Entonces es una aportación que nos sirve a todos para edificarnos en la fe. Recientemente surgió, el Papa Francisco dio un mensaje a los artistas que ahorita en un momento más vamos a escuchar, y se puso en un video que ha sido muy hermoso, que encontró en la música y en otros valores una forma de expresión genial. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de esto, de este mensaje que el Papa Francisco dio a los artistas, y regresamos para seguir conversando acerca de cómo se ha ido realizando precisamente esta labor. Muy bien, adelante, vamos a conocer el video. Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Muy bien, bueno, pues fíjense que precisamente esta es la idea, ¿verdad? Que a través del arte, de las diferentes formas de arte, se exprese la belleza de la creación. Y esto es algo importante decir, la palabra belleza, porque
una de las cosas que necesitamos entender y que ahorita no está sucediendo es que hay muchas formas de expresión humanas que no sirven propiamente para edificación del hombre, que por supuesto manifiestan, expresan, pero que estas expresiones en sí mismas no colaboran a edificar el espíritu humano, sino que lo hunden, ¿verdad? Y entonces el Papa está hablando de la belleza, mirar en ello, en lo que hacemos, la belleza de la creación. Y es que los artistas, esta invitación que está haciendo el Papa a los artistas, consiste en eso, en que la labor que ellos realicen llene de alegría, dignifique, sature el alma de esta satisfacción de mirar lo bello, lo que es hermoso, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer por ahí diferentes exposiciones artísticas, y es importante y es interesante encontrarse cosas tan maravillosas como, por ejemplo, alguna vez fui por aquí a algún museo en el centro de la ciudad y veía una exposición de un artista africano, y entonces era maravilloso ver las figuras, las siluetas de esta raza como tal, ¿no? Y entonces es conocer y mirar de una manera bella algo que no era conocido, que yo al menos no conocía, y entonces sirve mucho, pero es lo bello que hay en esto, ¿no? Su historia, su naturaleza, sus costumbres a través de la pintura. Nosotros también entonces dentro de la iglesia y dentro de nuestra fe, los artistas que forman parte de nuestra iglesia están llamados a expresar esta fe, esto que hay de bello dentro de la iglesia. Esto es lo que ha sucedido en las diferentes iglesias. Fíjense que lo que les decía al principio es que los artistas han colaborado de una manera catequética en la fe, porque cuando la gente no tenía la capacidad, porque no sabían leer ni escribir, lo que hacían para entender mejor la fe era mirar los diferentes murales, pinturas que había en la iglesia, y entonces se hacían una idea de lo que se trataba la fe. Veían las imágenes de Dios Padre, la relación con el hombre, los diferentes eventos y pasajes de la vida de Cristo, y entonces estaban precisamente ahí en alguna iglesia representados. Todavía en la actualidad tenemos grandes vestigios de eso, grandes pinturas de eso, que encontramos en muchas de las iglesias aquí en nuestro Monterrey. Bueno, seguramente en las iglesias más antiguas, la iglesia de Catedral, la iglesia del Roble, Nuestra Señora de los Dolores, encontramos muchos de estos murales que nos sirven precisamente para conocer nuestra fe a través de un medio artístico. Entonces, hoy que estamos en esto, bueno, para no hablar solamente de lo que sucedió antes, habríamos de hablar de lo que sigue sucediendo. Sigue habiendo todavía este trabajo de parte de los artistas y diferentes organizaciones que hacen esta labor. Fíjense que ya no tuve la oportunidad de contactarme con ellos, pero hay algo que se llama el Colectivo Aleteia, y el Colectivo Aleteia lo que hace precisamente es hacer un concurso en diferentes artistas para que expresen su fe, y entonces de esta manera también promover el talento artístico y promover la fe a través del arte. Esto sigue sucediendo, hay artistas que siguen trabajando en esto y que sin embargo ahora nosotros estamos llamados a reconocer la labor de lo que ellos están haciendo. En un momento más, yo creo que si ya tenemos listo, vamos a conocer también el video de un jesuita, de un hermano jesuita que es artista y que a través del arte moderno, es decir, estamos hablando de nuestro tiempo, no estamos hablando de hace siglos, hace años, es en nuestro propio tiempo, está realizando una labor magnífica acerca del arte, y él nos da también su interpretación acerca de cómo el arte favorece también la fe o cómo la fe se expresa a través del arte. Entonces no sé si ya lo tengamos listo por ahí, vamos a conocerlo un momentito y regresamos para hacer ya un último recorrido acerca de la pieza quizás más conocida en el arte de la iglesia, que es la Capilla Sixtina, de la que en algún momento ya platicamos. Entonces vamos a conocer primero este video para hablar acerca de este nuevo artista o de este artista moderno que es jesuita, que es un religioso y que nos habla acerca del arte. Adelante. El arte es la parte más divina del hombre. Quizá es la parte más humana de lo humano.
la parte más divina de lo humano. Es entrar a una dimensión que el hombre que no ve más allá de su nariz y que solamente cree que 2 y 2 son siempre 4, la posibilidad que 2 y 2 sean 5, eso es lo que en el terreno del arte vives día con día. Es un algo más, es un ir más allá, es un esperar algo inesperado, algo imposible. El arte es el alimento del espíritu. Así como el cuerpo necesita de su alimento físico, es el alma la que se alimenta de lo espiritual y de lo artístico. Y digo porque es la misma dimensión, lo espiritual y lo artístico. El arte pertenece a la vida del espíritu. Todo jesuita tenemos dentro de nosotros una tarea que a veces no es muy común que te la diga cualquier jesuita. La tarea de rehacer por dentro de ti el rostro de tu Cristo personal. Tienes una imagen de Cristo que consuena con lo tuyo, que consuena contigo, te persigue en tus sueños, en tus pesadillas. Andas detrás del rostro de Cristo, Cristo de fuego. Es un cuadro muy conocido, se ha hecho una especie de un cuadro icónico en mi carrera, porque siempre, quizá, no nomás como pintor, sino como jesuita y pintor, el ir detrás de la faz de Cristo se me hace como algo imprescindible para un jesuita. El seguimiento de esa cara de Cristo que te persiguió a su vez desde que entró uno a la compañía es una de las tareas más dulces y más tremendas que puede tener un jesuita en sus años últimos de carrera. El hacer dentro de ti la cara de ese Cristo, la cara de ese Cristo personal. Mi Cristo se va pareciendo cada vez más a lo que yo siento por dentro. Es no solo el león de Judá, sino el Cordero de Dios. Entonces, ese tipo de Cristos sangrantes, que es herencia de nuestra pintura autóctona, a las razas indígenas nuestras les encantó la imagen de un Cristo sangrante, porque nuestra cultura indígena era así, sangrante, tremenda, que está, sí, en su personaje de Cordero de Dios, pero un Cordero de Dios que no por eso deja de ser un león de Judá. Está allí porque quiere, no porque no puede evitarlo. Y está porque quiere esperarte allí, para que le hables de cruz a cruz, que es la parte más hermosa para nosotros creyentes, el saber que desde nuestra cruz tenemos cada vez más cerca la cruz de Cristo. Antes de entrar a la Compañía de Jesús ya había expuesto yo un par de veces, no personalmente, sino en grupos, en Los Ángeles, por ejemplo, porque mis maestros de pintura estuvieron en Los Ángeles, a donde yo acudía en veranos para tomar clases con ellos. Allí conocí lo que era la Escuela Norteamericana de Pintura de los años 50. Allí en Los Ángeles tuve la oportunidad de conocer a Pollock, por ejemplo. Pero ejerció una gran influencia sobre mí. Cuando lo conocí fue algo maravilloso para mí, porque era un hombre al que yo conocía solamente sus obras por fotografías. Y como ves, en ese cuadro hay una aproximación a lo que él hacía, a lo que él llamaba accidente pictórico. Lo que yo hice es lo que siempre hacen los artistas. De este y del otro que consuenan contigo, no los copias, sino que haces tú una especie de fagocitación de ellos y
aunas lo tuyo y sale algo nuevo. Ese es el resultado, el Cristo de fuego. Me encanta este texto. Muy bien, pues regresamos precisamente comentar un poquito acerca de este artista que se llama Miguel Aguayo. Es un jesuita, es de la pertenencia a la Compañía de Jesús. Y miren ustedes, hemos dejado un poquito más este video, más allá de su explicación acerca del arte, que lo que dice precisamente es algo muy importante. Dice que el arte forma parte de lo divino, de la naturaleza humana. Y habla también de algo que es muy, muy interesante, que para él ha quedado grabado como una especie de misión de parte de su propia comunidad, y dice que hay que expresar al Cristo, a mi Cristo, dicen ellos, a él, ¿no? Es decir, este artista busca expresar el Cristo que él conoce, el Cristo que él ha visto, y estas representaciones propias de cada artista son muy valiosas porque nos aportan precisamente una oportunidad de una visión diferente. Finalmente, todos los artistas van a ir expresando a su modo esta fe, pero de una manera respetable, ¿no? Fíjense que importante también es el lenguaje, porque en esto que hermano Miguel Aguayo va diciendo, él dice, yo tengo a Cristo, sí, como león, porque precisamente se trata del león de la tribu de Judá, forma parte de esta profecía antigua, de esta visión semítica acerca del Mesías, el hijo de David, ¿verdad? Será de la tribu de Judá, iba a surgir el Mesías y entonces será el león de la tribu de Judá. Dice, pero al mismo tiempo es el cordero que está ahí porque quiere, no porque le hayan arrebatado la vida, no porque lo hayan violentado, sino porque él quiere. Y todo esto lo expresa, pero se trata de una fe que primero fue asumida y primero fue conocida. Eso es lo importante acerca de esto. Lo que para los artistas ahora resulta quizás un poco complicado decir, pero es que yo quiero expresar otras cosas de Cristo, de la iglesia de Dios, pues es que lo importante era encontrar la diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo, por ejemplo, de Miguel Ángel, que pinta la Capilla Sixtina, y que entendamos que la religión cristiana, la religión católica en ese momento, era todo lo que escuchaban, que estaban finalmente embebidos en una teología única y que esa teología única la representaban de esta manera. En ese entonces no existían como tal, de una manera tan fuerte, quizás las tendencias de otro tipo de creencias, de otro tipo de ideologías religiosas que pudieran, pues a lo mejor desdibujar, desfigurar la fe cristiana, sino tenían muy claro qué era lo que la iglesia decía. Y entonces en sus frescos encontramos pues esta doctrina de la iglesia que él mismo fue escuchando. Ahora quizás la diferencia radica en que un artista quizás todavía no aborda su propia espiritualidad cristiana desde los dogmas de la iglesia, y entonces pues necesitamos hacer esto, empezar a abordar desde nuestra fe. Yo creo que en ese sentido hay un llamado a todos esos artistas velados, a esos artistas que trabajan en silencio, a esos artistas que son conocidos quizás solamente como talento artístico dentro de sus casas, que son artistas, ¿no? Que no han explotado quizás sus capacidades, pero que precisamente están llamados a hacerlo y decir, a ver, oye, yo hace mucho tiempo quisiera trabajar en madera un Cristo y me lo imagino así, de esta manera, ¿no? Bueno, y está también el que dice, oye, pues yo pinto de esta manera. Por ejemplo, últimamente se ha dado mucho a que los grafiteros puedan realizar obras, ¿no? Y es importante. Entonces hay una labor previa de evangelización hacia ellos que va a hacer posible que expresen una fe muy al modo de ellos, y eso es increíblemente respetable y definitivamente favorable. ¿Por qué? Porque en ese lenguaje van a poder entrar todos los que como ellos entienden eso que se está diciendo. Entonces, por eso es importante siempre mencionar cuál es la labor de los artistas. Bueno, vámonos antes de despedirnos. Tenemos saluditos. Fíjense que, antes de que se me olvide, tenemos saludos de Kika Barajas, de Maribel García, de Mar Acuña, de Xochitl Torres. Xochitl, saludos donde quiera que andes.
Ya te esperamos por acá de regreso, de Clotilde Rodríguez, de Mago Orozco, de María Ramírez, los cursillos de cristiandad de Tampico, de Marta Roque, Nora Ortiz y de todos los que nos están escuchando, ya sea por FM, ya sea a través de internet. Muchísimas gracias por sus saludos, por sus likes, por lo que a través de los diferentes medios nos van diciendo. Muy bien. Fíjense que tenemos algunos avisitos que son bien importantes. Antes de que se me olvide, también es importante darlos, porque si no se me va el tiempo y me lleno hablando de otra cosa. Invitamos a toda la comunidad a participar en el Maratón Bíblico el próximo 18 de octubre. Iniciaremos Dios mediante después de misa de 8 de la mañana. ¿En qué consiste este Maratón Bíblico? Consiste en que vamos a hacer la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a entrar en contacto con la palabra de Dios a través de la lectura continua durante el día precisamente del Nuevo Testamento. Entonces ya nos estamos organizando para que puedan también anotarse en las capillas. Entonces en las capillas se estará levantando también una lista de personas que digan: yo puedo leer media hora, una hora. Ahí va a estar la lista de cuánto tiempo va a ser y puedan anotarse. Acordémonos que esto es un acto muy fuerte de oración. Les digo siempre que cuando empezamos a leer precisamente la palabra de Dios, cuando vamos a iniciar el programa, cuando iniciamos el programa, les digo, es un momento de oración, y realmente así lo es. Entonces imagínense leerlo de manera continua durante toda una jornada. Pues imagínense qué fortaleza representa. Si tú quieres colaborar de esta manera y hacer tu aportación en la lectura de la palabra, pues nada más ahí en las capillas vamos a estar levantando la lista. Igualmente aquí en parroquia estarán haciendo lo propio los ministros y los lectores. Muy bien, octubre es el mes del Santo Rosario. Te invitamos a rezarlo de lunes a viernes a las 6 de la tarde en parroquia. Invitamos a orar ante el Santísimo Sacramento en favor de nuestra comunidad en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Por medio de la radio y televisión parroquial estamos anunciando la palabra, así que hay que seguir precisamente en esto. Muy bien, bueno, pues seguimos por ahí también el centenario. Tenemos a propósito este viernes 13 de octubre en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Tenemos la hora santa de Nuestra Señora de Fátima. Acordémonos que en este centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima estamos haciendo esas diferentes horas santas, entonces los invitamos a que participen este viernes 13 de octubre, a que permanezcan después de la misa de las 5 de la tarde en esta oración. Igualmente las misas que tenemos en capilla los diferentes días: a las 5 de la tarde, el miércoles en la capilla de San Juan Diego, el día de hoy, el jueves en la capilla de San Francisco de Asís, junto con hora santa, y el viernes en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, esta vez la hora santa de San Francisco, obviamente yo creo que la vamos a trasladar al viernes para que se haga por allá. Entonces, por ahí nos acompaña. Muy bien, seguimos teniendo saluditos por aquí, de Isidro Rodríguez, de Jesús Nava, de María Elena Mier y de Polonia Cruz. Un saludo a todos ellos, muchísimas gracias por seguirnos y por escucharnos. Muy bien, nos falta un video demasiado largo que ya ni el disquite lo hice bajar a la pobre Adri, ahí toda la carrera, y a Giovanni, que nos acompaña también en controles, el video. Pero lo que les quiero compartir el día de hoy fue esta oración que les digo, les comentaba yo, me hizo el favor de pasármela el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Entonces se las comparto porque se me hace muy importante, muy bonita. Dice: Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Les damos el domingo. Dice: queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto, danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender el desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba, y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte unida a la de Cristo sea el camino de la resurrección. Amén. Oración del Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Muchísimas gracias al Padre que nos dio la oportunidad de compartir esta oración. Pues bien, pues ya estamos concluyendo nuestro programa. Que tengan un excelente ombligo de semana, miércoles. Pásensela muy bien, disfruten del clima. Yo creo que ya estamos en días muy ricos. Ya se antoja el pan de muerto, los tamalitos, el champurrado,
Hombre, qué maravilla, estamos en un tiempo privilegiado. Así que pásensela muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos mañana nuevamente a las 4 de la tarde en este programa Vianney, Santo Cura de Ars. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor y sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor, ven a hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida